Capítulo 3, volumen 2. Había pasado un mes desde que me convertí en el tutor de Eris. Desde el momento en que comencé a darle lecciones, ella no me había escuchado. Tan pronto como era la hora de leer, escribir y la aritmética, ella desaparecería. Ella no mostraría su cara de nuevo hasta que era la hora de la práctica de esgrima. Por supuesto, había excepciones. La clase de magia era la única a la que ella le prestaba atención fielmente. La primera vez que ella produjo una bola de fuego, estuvo feliz y entusiasta. Ella miraba mientras su fuego rugía, consumía las cortinas y dijo: "Algún día voy a hacer fuegos artificiales en el cielo, tal como lo hiciste tú". Por supuesto, apagué inmediatamente las llamas y la advertí de no usar magia de fuego cuando yo no estuviera cerca. Erison vio hacia las cortinas medio quemadas, satisfecha de sí misma. Ella se veía como una pirómana, pero al menos... Se me cayó una botella. Pero al menos estaba motivada. Me sentí confiado de que ella podría superar el resto de su plan de estudios. O eso pensé. Más adelante comprendí que mi predicción estuvo muy equivocada. Eris se rehusaba a escuchar durante las clases de lectura, escritura y aritmética. Si trataba de aprenderla, ella simplemente seguiría, y cuando intentaba detenerla, ella me golpearía y huiría. Si la alcanzaba, ella regresaría solo para golpearme una vez más y luego huir de nuevo. Pensé que entendería la importancia de la aritmética y de leer y escribir luego de ser secuestrado, si ella realmente debe de haber odiado esos temas. Cuando fui con Philip con mi problema, él simplemente me dijo: "Hacer que tu estudiante asista a tus lecciones también es parte de tu trabajo como tutor". Estaba de acuerdo, Ghislaine asistía a mis lecciones y las tomaba en serio, pero ella solo era un extra, no podía enseñarle solo a ella, así que tenía que buscar a Eris. Eris no era fácil de encontrar, ella había vivido aquí su vida entera, mientras yo solo había estado aquí un mes. Había una gran diferencia en nuestra familiaridad con el terreno, y eso también afectaba este problema de las escondidas. Aparentemente otros tutores puertas adentro habían tenido problemas con lo mismo, y algunas veces ellos eventualmente la encontrarían, ya que ella tenía un gran área... Algunas veces ellos eventualmente la encontrarían, ya que ella tenía una gran área para esconderse, pero que aún así estaba limitada a la mansión. Sin embargo, aquellos que la encontraban eran golpeados sin misericordia, y esa fue la razón de la renuncia de su primer tutor. Un tutor, en cambio, trató de golpearla a ella, enfrentando violencia con violencia, y Eris escabulló en su habitación en medio de la noche y lo atacó con una espada de madera mientras dormía. No hace falta decir que renunció después de soportar heridas que tomaron meses para sanar completamente. Ghislaine fue la única que logró ganarle a Eris en su propio juego. Yo no tenía la confianza de poder hacer lo mismo. Si encontrarla significaba que iba a ser enviado a un hospital, entonces no quería hacerlo. No me gustaba la idea de descubrirla solo para ser apaleado luego de ello. Si la magia era lo único en lo que ella estaba interesada, ¿por qué no solo rendirse las otras lecciones y concentrarse en eso? Pero Phillips insistió en que también le enseñara a leer, escribir y aritmética. Él dijo que le enseñara tanto de ello como magia. De hecho, aquellas son más importantes que la magia, me dijo él. Estaba de acuerdo. Quizás necesitaba hacer que la secuestraran una vez más. Los niños que no aprendían necesitaban ser castigados. Justo mientras pensaba eso, finalmente la encontré. Ella estaba en los establos escondida en un montón de paja con su estómago expuesto, descansando pacíficamente. Z, 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 Z. Ella estaba dormida, su cara dormida era casi como la de un ángel. No sería engañado por su apariencia, ella era el diablo encarnado, y por supuesto, por diablo encarnado, me refería al tipo que te golpearía hasta que vomitara sangre. Aún así, necesitaba despertarla. Por el momento decidí bajar su polera para cubrir su estómago, para que de esa forma no pescara un resfriado. Después comencé a sobar sus pechos mientras mi anciano y sabio ermitaño interior los evaluaba. Todavía son copa A, pero siento un gran potencial de crecimiento. Cuando crezcan podrían alcanzar la copa E o incluso más grande. Debo sobarte diariamente para comprobar tu progreso. Esto también es parte de tu entrenamiento. Gracias, anciano y sabio ermitaño. Luego de quedar satisfecho le hablé en voz baja. Joven ama, por favor despierte. Eri-san, es hora de divertirse con las aritméticas. Ella no despertaba, no tenía otra opción. No me culpes si tus bragas son robadas, es tu culpa por ser una niña mala, pensé. Pero justo cuando estaba a punto de poner silenciosamente mis manos dentro de su larga y holgada falda, los ojos de Eris se abrieron de golpe, su vista se movió desde sus piernas, donde estaban mis manos, y gradualmente hacia mi rostro. Ella ya no se veía medio dormida, en cambio sus dientes se cerraron mientras su rostro se oscurecía por la ira. Aquí viene, comprendí. Fue un momento demasiado tarde, su puño vino volando. ¡Mi cara! Crucé mis brazos enfrente de mí para protegerme. ¡Ah! El impacto en cambio golpeó mi estómago, su puño golpeó profundo, me retorcí en agonía, con mis rodillas doblándose debajo de mí. Bueno, no vomité sangre, pero sí fui golpeado.
Ella resopló una vez hacia mí y luego me pateó. Una vez que terminó, ella se paró sobre mi cuerpo desplomado y caminó directo fuera del establo. No había nada que pudiera hacer, finalmente fui a seguirle por ayuda, la mujer que, de acuerdo a Paul, tenía músculos por cerebros, y ella hablaba acerca de por qué quería aprender a leer, escribir aritmética, de seguro razonaría con Eris. La chica de seguro escucharía lo que sea que Ghislaine tuviera que decir, o así pensé ingenuamente. Al principio, Ghislaine me dijo que lo descubriera por mi cuenta, pero cuando usé magia de agua para fingir lágrimas, ella accedió de mala gana, demasiado fácil. Bien, ahora muéstrame lo que tienes, pensé. Ghislaine y yo no trabajamos en un plan, simplemente se lo dije a ella. Ella escogió comenzar durante el periodo de descanso de nuestra lección de magia. Hace mucho tiempo pensé que estaría bien mientras tuviera una espada. Espontáneamente, ella comenzó a contarle a Eris acerca de su pasado, acerca de cómo su maestro la aceptó incluso aunque era una niña mala, acerca de sus primeros amigos cuando se convirtió en una aventurera. Y el extenso preámbulo resultó ser una historia simple acerca de ella y sus problemas personales. Cuando yo era una aventurera, los demás lo hacían todo por mí, la compra y venta de armas y armaduras, comida, suministro y las necesidades diarias, como también leer los contratos, los mapas y los letreros. Después de que nos separamos aprendí la importancia de muchas cosas, el peso de una cantimplora llena, la necesidad de conseguir carbón para hacer fuego y la molestia de ser incapaz de usar tu mano izquierda cuando estás cargando una antorcha. Su grupo se había separado hace 7 años, ellos fueron forzados a hacerlo luego de que Paul y Zenith se casaron y se aislaron al mudarse hacia el campo. Lo había supuesto, parecía que Paul y Ghislaine realmente habían estado juntos en un grupo. Aquellos de nosotros que quedamos hablamos acerca de permanecer juntos, pero Paul, nuestro atacante veloz, y Zenith, la única sanadora de nuestro grupo, se habían ido. E incluso si no nos separábamos en ese entonces, eventualmente lo habríamos hecho, era evidente. Un grupo de 6 personas, una guerrera, un espadachín, una mujer espadachín, un mago, una sacerdotisa y un ladrón. Esa probablemente era la composición de su grupo si lo separaba por oficio, aunque Ghislaine solo era una santa de la espada en ese entonces, su poder de ataque debe de haber sido muy alto. Guerrera, persona desconocida, tanque, espadachín Paul, tanque secundario, atacante, espadachín Ghislaine, atacante, mago, persona desconocida, atacante, sacerdotisa Zenith, sanadora. Se veían como un grupo balanceado. Parecía que el ladrón era el término general para alguien que hacía trabajos extraños, desde abrir cerrojos y detectar trampas y construir tiendas hasta hacer tratos con comerciantes. Era una posición reservada para alguien que podía leer bien, tenía una mente aguda y era ágil. La mayoría venían de familias de negocios. Al menos podrías llamarlos cazadores de tesoros o algo así, dije sin pensar. Las fosas nasales de Ghislaine se inflaron. Ladrón es adecuado para alguien que siempre desperdicia nuestro dinero y lo pierda apostando. ¿No se unieron en su contra cuando lo descubrieron? No, ellos eran hábiles en las apuestas, así que la mayoría de las veces regresaban con más de lo que se llevaban, raramente volvían con menos de la mitad, y se contenían cuando no teníamos muchas monedas. Eso dijo ella, aún así, sin importar cuántas ganancias lograran de esas apuestas, ¿por qué todos los dejaban salirse con la suya? Me esforcé en comprenderlo, no es para alardear, pero al menos apostar fue una de las cosas que nunca hice, a pesar de que sí gasté más de 100.000 yenes en juegos en línea. Por otro lado, ellos tenían a un mujeriego como Paul en su grupo, así que probablemente no estaban tan preocupados acerca de la moralidad de sus integrantes. Todos tenían algo así, existían tantas reglas como personas. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre un guerrero y un espadachín? Pregunté por curiosidad. Si ambas profesiones eran parte de la vanguardia, no parecía haber una razón para diferenciarlas. Si usas una espada y uno de los 3 estilos primarios, entonces eres un espadachín. Si usas un estilo diferente, pero aún así usas una espada, entonces eres un guerrero. Si usas uno de los estilos, pero no usas una espada, entonces también eres un guerrero. Oh, entonces eso significa que espadachín es un título especial. Más precisamente, eran los 3 estilos primarios de espada que hacían especiales sus habilidades. La técnica que usó Ghislaine cuando derrotó a nuestros secuestradores fue bastante impresionante. Ella apenas se movió y sus cabezas fueron cortadas. Más adelante descubrí que la técnica se llamaba espada de luz, una técnica secreta del estilo del dios de la espada. Entonces, ¿qué hay de un caballero? Un caballero es un caballero, los caballeros son nombrados por el rey o los señores feudales, son educados en leer y la aritmética. Algunos entre ellos incluso pueden usar magia simple, ya que muchos de ellos son nobles, también están llenos de orgullo. Ellos probablemente eran así de letrados porque asistieron a la escuela. En ese entonces mi padre todavía no era un caballero, ¿o sí? No estoy completamente segura, pero en ese entonces se llamaba a sí mismo un espadachín. ¿Qué hay de los caballeros mágicos o guerreros mágicos? Oí que esos también existen. Hay algunas personas que pueden usar magia ofensiva que se hacen llamar así. Eres libre de hacerte llamar como quieras sin importar tu profesión. Ajá. Los ojos de Eris se encendieron mientras escuchaba la conversación.
Esperaba que no estuviera a punto de llevar a Ghislaine o a mí al laberinto más cercano. Me ponía ansioso, esa no era la clase de aventura que quería. Pasar cada día rodeado de mujeres hermosas, eso era más atractivo. Ah, mierda, supuestamente debía hacer que Ghislaine hablara acerca de la importancia de leer y escribir, no esto, me lamenté internamente, lo arruiné. Hubo una pequeña bendición. Al día siguiente, Eris asistió a todas las lecciones, lectura, escritura y aritmética. Todo fue gracias a Ghislaine. Después de eso, cada vez que algo pasaba, Ghislaine comenzaría a recapitular sus problemas como una aventurera. Tuve dolor de estómago cada vez que pasó, pero gracias a eso, Eris finalmente entendió la importancia de leer, escribir y la aritmética. O quizás su razón principal para asistir era porque ella encontraba muy interesantes las historias de Ghislaine. Como sea, era un buen resultado para mí. Parte de mí deseaba que hubiera pensado hacer esto desde el comienzo, pero por supuesto, si no hubiéramos sido secuestrados, ella probablemente nunca me habría escuchado en primer lugar. En ese entonces ella me habría mirado como si yo fuera un gusano, así que mi plan no fue en vano. En cualquier caso, las cosas han resultado bien. Nuestras primeras lecciones consistían en enseñar a Eri las 4 operaciones aritméticas básicas, ya que había asistido a la escuela y anteriormente había sido educada por tutores. Ella ya sabía cómo hacer sumas simples. Rudeus, mi alumna levantó su mano de forma enérgica. Sí, Eris, ¿por qué es necesario dividir? Ella no entendía la importancia de la multiplicación y la división. Para colmo, era terrible la resta. Si aparecía algo de más de un solo dígito, ella se rendiría. Más que preocupante acerca de la necesidad, solo piensa en ello como hacer lo opuesto a la multiplicación, expliqué. Estoy preguntando cuándo voy a usar esto. Bien, por ejemplo, digamos que tienes 100 monedas de plata, 100 monedas de plata y debes dividirlas equitativamente entre 5 personas. Mi último tutor dijo lo mismo. Ella golpeó la mesa con su puño. Entonces, ¿por qué? Tengo que dividirlo equitativamente. Ella estaba objetando como un niño desafiante. Para ser honesto, no había necesidad de ello. ¿Quién sabe? Eso es algo que tendrías que preguntarle a esas 5 personas. Es solo que, si quieres dividirlas equitativamente, es más conveniente si sabes cómo dividir. ¿Más conveniente? Entonces eso significa que realmente no necesito usarla, ¿cierto? Si no quieres usarla, entonces no tienes que hacerlo, a pesar de que hay una gran diferencia entre no usar algo y ser incapaz de usar algo. Preguntar si podían o no usar algo era una buena forma de callar a alguien con tanto orgullo como Eris. Aunque hacía poco para resolver la raíz del problema, ella estaba tratando de argumentar que no necesitaba aprender aritmética. En ocasiones como esta, era mejor pedirle ayuda a Ghislaine. ¿Ghislaine, alguna vez has tenido problemas relacionados con dividir cosas de forma equitativa? Sí, una vez perdí mis suministros de comida en un laberinto, así que intenté rastrear mis pasos, pero lo arruiné cuando intenté racionar mi comida para que me durase hasta la salida. Pasé 3 días sin comer o beber agua, pensé que iba a morir. Cuando ya no pude soportarlo más, comí algunas heces de demonio que encontré en el suelo, pero desgarró mis entrañas. Logré soportar el dolor del estómago, las náuseas y la diarrea, pero entonces vi un grupo de... La historia continuó por casi 5 minutos, provocándome dolor de estómago. Escuché con un matiz enfermizo en mi rostro, pero para Eris era una historia heroica, sus ojos estuvieron brillando todo el tiempo. Y es por eso que quiero aprender a dividir, continúa la lección. Tan pronto como Ghislaine dijo eso, Eris dejó de quejarse. Toda la familia Greyrat parecía tener una afinidad por la gente bestia, a pesar de que quizá no tanto como Saurus. Eris claramente estaba encariñada con Ghislaine. Ella escucharía tranquilamente cuando Ghislaine comenzaba una de sus historias. Era como un hermano pequeño pegándose a su hermana mayor, ansioso de imitarle. Muy bien, por hoy hagamos algunas repeticiones de práctica más. Entréguenme esos problemas una vez que los hayan resuelto todos. Si hay algo que no entiendan, pregúntenme. Y así las cosas progresaron gradualmente. Ghislaine era una maestra excelente. Ella señalaba todos mis errores en detalle y me daba consejos. Paul te diría en qué parte te habías equivocado, pero no te diría cómo mejorar. Hoy, ella nos dio tanto a Eris como a mí una espada y nos hizo practicar luchando mientras nos daba consejos. Recuerden su postura de ataque y miren detenidamente a su oponente. Eris desvió mi espada de madera con un sonido sordo. Si pueden moverse más rápido que su oponente, entonces lean sus movimientos y apunten su espada. Si son más lentos que ellos, entonces giren su cuerpo para evitar la trayectoria de su hoja. Incapaz de hacer alguna de ellas, recibió un golpe en seco de la espada de Eris. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para sentirlo a través del relleno de algodón de mi protector de cuero curtido. Observen las puntas de los pies de sus oponentes y predigan sus movimientos. Recibe otro golpe. Rudeus, deja de usar tu cabeza. Solo concéntrate en moverte antes que tu oponente balancea tu espada. Pero concentrarme requiere usar mi cabeza, entonces ¿qué hago? Eris, no detengas tus ataques, tu oponente todavía no se ha rendido. Sí.
La diferencia entre nosotros era evidente. Eris tenía la libertad de responder a Ghislaine en donde yo no. Esa libertad también le permitiría seguir golpeándome hasta que Ghislaine finalmente le dijera basta. Ella no se contuvo para nada, como si estuviera liberando toda la ira reprimida que sentía durante nuestras lecciones de aritmética. Maldita sea. Sin embargo, en un mes vi un progreso dramático. Estaba feliz de tener una compañera como Eris que tenía habilidades similares a las mías, al igual que como en cualquier otro campo. Estar alrededor de alguien con habilidades a la par estimulaba tu propio crecimiento. Aunque Eris en realidad era un poco mejor que yo, pero no era nada comparado con la brecha que había entre mí y Paulo Ghislaine. Al menos ella todavía estaba en un nivel donde yo sabía lo que ella estaba haciendo. Sí podía entenderlo, podía aprender de ello, como si ella me venciera usando cierta técnica. Me volvería más precavido para que no pasara de nuevo. Esa clase de forma de pensar era posible cuando estabas en igualdad de condiciones que tu oponente. Paul, por otro lado, era tan hábil que era imposible contrarrestarlo. Y no podías entender lo que tu oponente estaba haciendo, entonces te vencería antes de que tuvieras una idea de lo que estaba pasando. E incluso recibir consejos de alguien más hábil que tú podría ser difícil debido a la diferencia fundamental en sus habilidades respecto a las tuyas, simplemente te haría dudar de lo que estabas haciendo. Ghislaine era buena enseñando, así que era una historia diferente. Sin embargo, ella también te enseñaría cómo responder a los ataques y contrarrestarlos al mismo tiempo, así que cuando te encontrabas en el lado que recibiría uno, terminarías vacilando porque estabas anticipando cómo contraatacar. Sin embargo, con Eris como oponente, los trucos sucios o el más ligero cambio de los movimientos provocaban un resultado completamente diferente. Algunas veces algo que funcionaba el día anterior no funcionaría el día siguiente, o Eris sería algo completamente nuevo. Algunas veces las cosas que no podía hacer ayer, podía hacerlas hoy, y lo mismo iba para mi oponente, ya que casi no había una brecha entre nuestras habilidades, funcionaba bien. Eran esos pequeños cambios y descubrimientos los que acumulaban y aceleraban el crecimiento. Era bueno tener un rival, algunas veces ella me superaba y algunas veces yo la superaba. Incluso si nuestro progreso llegaba poco a poco, nos tomábamos turnos superando al otro. Y al final había grandes progresos y antes de darme cuenta, ese progreso dio frutos y nos volvimos mucho más fuertes. Aún así, Eris aprendía más rápido que yo, incluso si un león y un venado entrenaban de la misma forma, era obvio que el león se volvería más fuerte. Esa era una píldora amarga a tragar ya que yo ya había estado entrenando con Paul desde pequeño. Así que Rudeus aún tiene mucho que aprender. Eris se cruzó de brazos y me miró con desprecio, desplomado en el suelo. Ghislaine la regañó. Eris, no saques conclusiones apresuradas. Tú has estado usando una espada por más tiempo que él y eres mayor. Ghislaine solo dejaba el honorífico cuando estábamos practicando esgrima. Ella dijo que era necesario. Eso lo sé, además él tiene magia. Así es, mis habilidades mágicas eran la única cosa por la que ella me daba crédito. Aunque es extraño que él solo se concentre cuando está siendo atacado, señaló Ghislaine. Eso es porque es aterrador enfrentar a un enemigo que te está atacando en serio. Tan pronto como Tan pronto como dije eso, Eris me golpeó en la cabeza. ¿Qué diablos fue eso? ¡Qué patético! Es por eso que las personas te miran en menos. No, él simplemente es un mago y eso está bien. Tan pronto como Ghislaine dijo eso, Eris se sintió arrogantemente. ¿En serio? Entonces supongo que no puedo culparlo. Entonces, ¿por qué fui golpeado de nuevo? Lo siento, pero no sé cómo arreglar tu miedo. Tendrás que hacerlo por tu cuenta, dijo Ghislaine. Bien, ahora mismo no importaba quién fuera mi oponente, simplemente me congelaba. Tenía un largo camino por recorrer, pero al menos siento que me he vuelto mucho más fuerte desde que tú comenzaste a enseñarme. Eso es porque Paul es del tipo instintivo, no lo ha... Eso es porque Paul es del tipo instintivo, no lo hace un buen maestro. El tipo instintivo... Ah, supongo que también había de ese tipo en este mundo. ¿Qué es eso de tipo instintivo?, preguntó Eris. El tipo de persona que puede hacer las cosas sin ser capaz de explicar cómo aprendió a hacerlas. Ella hizo un gesto confundido cuando lo expliqué, probablemente porque ella era el mismo tipo de persona. ¿Hay algún problema con eso?, preguntó Eris. No estaba seguro de cómo responder. Ya que estábamos en medio de una lección, decidí dejar que Ghislaine se hiciera cargo y dirigí mi mirada hacia ella. No lo hay, pero no importa cuánto talento tengas, no te volverás más fuerte si no usas tu cabeza y tampoco serás capaz de enseñarle bien a otras personas. ¿Por qué no serás capaz de enseñarle bien a las personas? Porque ni siquiera entiendes lo que estás haciendo. Además, si no lo puedes entender por completo, entonces no serás capaz de mejorar. Parecía que para la reina de la espada Ghislaine, la clave para alcanzar un nivel avanzado de habilidad era ser capaz de poner lo básico en práctica. Si dominabas lo esencial, serías capaz de usarlo en cualquier situación, solo entonces serías considerado un espadachín de nivel santo. Pero era más importante el trabajo diligente y el talento. Por supuesto.
Al final, todo se reduce al talento, pensé. Yo también solía ser del tipo instintivo, pero una vez que comencé a usar mi cabeza y pensar de forma lógica, avancé a nivel real, dijo Ghislaine. Eso es increíble. Yo estaba honestamente impresionado. Ella cambió su mentalidad para poder tener éxito. Eso era increíble. Rudeus, tú mismo eres un mago de nivel santo. Yo también soy del tipo instintivo, pero la magia es diferente a la esgrima. Puedes hacer lo que sea siempre y cuando tengas suficiente poder mágico, dije. Si tú lo dices, pero de cualquier forma, lo básico es importante, ¿entienden? Repitió Ghislaine. Lo entiendo, sin embargo, en este caso fue porque mi maestra era tan buena en lo que hacía que logré el nivel santo. Pero ahora que estábamos hablando acerca de la importancia de lo básico, yo me había enfocado solamente en realizar magia sin recitar hechizos. ¿Qué significaba carecer de lo básico en la magia? Las lecciones de Roxy se habían enfocado menos en las lecciones de Roxy se habían enfocado menos en dominar lo básico que en el progreso. Quizás ella, siendo una prodigio, no se preocupaba tanto acerca de lo fundamental. Bueno, no estoy preocupada de volverme así de fuerte, así que no tiene nada que ver conmigo, declaró Eris orgullosamente mientras yo estaba pensando. Sonreí amargamente ante sus palabras. Como un estudiante de primero de preparatoria en mi vida anterior, yo había dicho algo similar. No es como si estuviera tratando de ser el número uno, diría poniendo excusas a mi falta de esfuerzos. Estaba a punto de regañarla por su actitud, pero ella continuó. Pero haré mi mejor esfuerzo para ser tan buena como ustedes dos. No me preocupé por nada. Ella tenía una meta. Ella era diferente de mí. Ella era diferente de mi yo anterior. Teníamos tiempo libre, luego de nuestras lecciones de la mañana y las prácticas de esgrima de las tardes. Hoy estaba siendo dirigido hacia la biblioteca, tanto Eris como Ghislaine poseían textos de magia, así que pensé que ahí podría haber un grimorio. Hice que una sirvienta con orejas de perro me guiara, ya que yo no conocía el camino. Ah, pasamos a un lado de Hilda, la esposa de Philip. Ella tenía el mismo cabello carmesí que Eris, con un gran pecho. Esperaba que Eris se pareciera a ella cuando creciera. Me la habían presentado, pero ambos tuvimos poco contacto. Veamos. Creo que supuestamente debo poner una mano en mi pecho. Mi señora, parece que hoy es mi día de... Ella hizo sonar su lengua hacia mí e ignoró mi saludo. Me quedé congelado con mi mano todavía presionada contra mi pecho. Rudeus-sama. No, está bien, dije levantando una mano para detener el intento de la sirvienta de consolarme. Aunque fue un poco chocante. ¿Ella me odiaba? No creía haber hecho algo malo. Ahora que lo pienso, ella no tenía ningún otro hijo además de Eris, ¿o sí? No nos hagamos esa pregunta. Si la hacía, sentía que alguien incluso peor que Eris aparecería e incrementaría mi trabajo 3 o 4 veces. Esa era una posibilidad que era mejor ignorar. Cuando llegué a la biblioteca me encontré a Philip. Oh, estás interesado en la biblioteca, ¿no? Philip tenía un brillo emocionado en sus ojos. ¿Emocionado por qué?, me pregunté. Sí, un poco. Entonces deberías tomarte tu tiempo revisando el lugar. Le tomé la palabra y revisé la biblioteca. Desafortunadamente no encontré lo que estaba buscando. Estaba esperando encontrar un grimorio como el que tenía Roxy, pero todo lo que encontré fueron volúmenes costosos que no podían ser sacados de la biblioteca. Parecía haber una cantidad limitada de grimorios en el mundo y las personas no se separaban de ellos. Supongo que no podía ser tan afortunado. Al final obtuve algunos libros acerca de la historia de este mundo y al menos podía estudiar aquellos cuando estuviera libre. Bueno, tuve que pasar un momento, a ver. Supongo que no podía ser... Ok, sí, lo de la historia de la... Al final de cada día pasaba tiempo en mi habitación preparándome para las lecciones del día siguiente. La mayoría de eso envolvía idear ejercicios de práctica para la lectura, la escritura y la aritmética. Finalmente revisaría mi texto de magia. No había currículo de clase, mantuve un ritmo bajo para no quedarme sin cosas que enseñar en estos 5 años. Mi principio principal eran los ejercicios repetitivos para asegurarme de que Eris y Ghislaine entendieran completamente el contenido. Hice lo mismo cuando le enseñé a Sylphie. Repasar la magia también era importante. Yo normalmente no recitaba los hechizos para realizar magia, así que frecuentemente olvidaría las palabras. Los únicos hechizos que había memorizado de verdad eran aquellos para la magia de sanación y desintoxicación. Nunca me molesté en memorizar los hechizos ofensivos. Este libro de magia era el mismo que yo tenía en casa. Eris y Ghislaine también tenían sus propias copias. Fue publicado por primera vez hace casi 100 años y era un éxito con numerosas reimpresiones. Antes de que existiera, tenías que encontrar un maestro que te enseñara magia. La mayoría de ellos solo sabían lo básico de cada escuela, así que muchas personas se volvían estudiantes solo para aprender casi nada.
Aunque ahora el libro era considerado un éxito, no había muchas copias hechas en el momento en que fue escrito, incluso con suficientes copias para que circulara bien. Aquellos sin un interés en la magia simplemente lo ignorarían. No fue hasta hace 500 años que finalmente comenzó a ser distribuido en masa. Repentinamente cualquiera podía poner sus manos en un texto. 500 años, pero no lo escribieron hace 100. Era 50 años. No fue hasta hace 50 años que finalmente comenzó a ser distribuido en masa. Repentinamente cualquiera podía poner sus manos en un texto de magia barato, así que el número de magos se incrementó significativamente. No era como si el mundo repentinamente estuviera floreciendo de magos, pero al menos en el reino de Azura la magia se convirtió en parte de plan de estudios para muchas familias nobles. Aún así, ¿por qué el número de libros de magia se incrementó repentinamente? Mientras me lo preguntaba, miré la contraportada del libro, impresa, ahí estaba la línea, publicado por la Universidad de Magia de Ranoa. Ajá, qué estrategia de publicidad tan astuta. De esta forma, mis días como tutor pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Nombre, Eris Begreirat. Oficio, nieta del señor feudal. Personalidad feroz, lo que no hace escuchar lo que dicen. Lectura y escritura, puede escribir los nombres de los miembros de su familia. Aritmética, sus habilidades para restarse un poco confiables. Magia, hará su mejor esfuerzo en ello. Esgrima, estilo del dios de la espada, principiante. Modales, puede realizar un saludo normal, personas que a ella le agradan, su abuelo y Ghislaine.